Listo, ya estamos transmitiendo y se está grabando. Gracias, Amalia. Cuando ustedes quieran, me Ya, dicen. Empezamos. Bueno, muy bien. Bueno, en primer lugar, muy bienvenidas a todas y a todos los que nos están escuchando o siguiendo por esta transmisión o en redes. Y quiero agradecer muy especialmente a las organizadoras e integrantes del grupo de investigación desde Finistira y a mis queridas colegas y amigas Evelia Arteaga y Cecilia Jaime por considerarme y hacerme esta amable invitación para participar de esta sexta emisión de los conversatorios de estudios clásicos, en esta ocasión dedicado a la mujer y los cuidados entre sometimiento y sustento. El día de hoy vamos a escuchar la ponencia eh, Quibum tibi et familiae curet, uticoctum habeat, alimentación y tareas de cuidado en el mundo romano a través de los tratados sobre agricultura, presentada por la doctora Marianela Spicoli. Marianela Spicoli es profesora ayudante en la Cátedra de Historia Antigua Clásica en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. En 2023 defendió su tesis doctoral titulada Alimentación y nutrición de mujeres y niños en el mundo romano, de los siglos II antes de nuestra era al III de nuestra era, producida en el marco de un acuerdo de cotutela entre la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Libre de Bruselas. Participó de diversos proyectos de investigación del Centro de Estudios de Sociedades Precapitalistas, forma parte del programa de estudios sobre las formas de sociedad y las configuraciones estatales de la antigüedad, del grupo de investigación FOST, por sus siglas en inglés, sobre estudios históricos interdisciplinarios de la alimentación, y de la red Engendering Ancient Economies. Actualmente estudia el naturales como alimento y medicina en el cuidado de la nutrición y salud femenina en el mundo romano, y entre sus intereses de investigación están la alimentación, la nutrición, los estudios feministas y de género en la antigüedad, la medicina y la botánica greco-romana y el trabajo doméstico. Sin más, cedo la palabra a la doctora Spicoli. Bueno, muchas gracias, Amalia, por la presentación y bueno, quiero empezar agradeciendo la invitación a Evelia, Olivia y Cecilia, pero también haciéndola extensiva a todas las personas que han colaborado en el evento, que me imagino que son más que ustedes tres porque se requiere muchos esfuerzos. Y decirles que su invitación me honra muchísimo, me alegra mucho poder conversar en nuestra lengua sobre estos temas. Me hacía falta y bueno, el martes cuando escuchaba la presentación me emocioné un poco porque la cuestión de los trabajos de cuidado, los trabajos de las mujeres son muy relevantes para nuestras reflexiones históricas, pero también para nuestra vida cotidiana y para pensar nuestro presente. Y entonces celebro que hagamos este vínculo y que no sea simplemente un tema que se estudia en el pasado y que no nos repercute, porque creo que estuvo surgiendo de todas las presentaciones que nos toca desde algún punto y bueno, y nos puede servir también para pensar nuestra actualidad. Me resulta también particularmente conversar con ustedes porque, como sabrán, en este momento en mi país estamos experimentando un reforzamiento de las ideas y de las conductas machistas, y lo que hace algunos años parecían discusiones saldadas respecto de muchos temas, pero entre ellas el trabajo doméstico, los trabajos de cuidado y los trabajos de mujeres en general, hoy está siendo negado o degradado por los propios organismos del Estado. Entonces, bueno, si bien esta es eh, la tónica general, ay, disculpen, es que se me secó la garganta. Si bien está
Bueno, ya vuelvo, ¿eh? Si bien, como decía, esta es la tónica general de este momento, las sociedades no olvidamos y por eso me parece muy importante este intercambio que se pueda generar aquí. Y sé que en México están viviendo una situación completamente distinta. He escuchado recientemente a su presidenta, a Claudia Sheinbaum, reivindicarse y reivindicar a las amas de casa en un discurso y también ciertas formas de reconocimiento al trabajo de la ama de casa, de cuidados y domésticos, con pensiones o con, entiendo, la pensión Mujeres Bienestar. Ustedes después me podrán comentar un poco cómo, cómo impacta esto. En nuestro país tenemos de por lo menos del 2005 una jubilación para amas de casa que reconoce el aporte realizado por millones de mujeres en la crianza y sostenimiento de sus hogares. Mi propia abuela materna fue beneficiaria de la misma, pero no obstante, la noción de que las mujeres que se quedaban en su casa no trabajaban persiste en el imaginario colectivo, como les digo, en este momento se refuerza cada vez más, y por lo tanto es una cuestión que no está todavía saldada. Esta presentación entonces busca compartir con ustedes algunas inquietudes y plantear sobre todo interrogantes respecto del rol de la gestión, preparación y provisión de alimentos como parte de las tareas de cuidado en el mundo romano. Lo que propondré es pensarlas dentro del concepto de trabajo doméstico, pero esto es una discusión abierta, es solo mi propuesta. Y quiero aclarar que lo que voy a exponer no son los resultados de una investigación en concreta y por lo tanto son conclusiones, sino que son ideas en desarrollo a partir de algo que surgió de la tesis y que vengo trabajando de manera tal vez un poco desordenada, digo, no es sistemático, no es una investigación, pero porque entiendo que nos faltan herramientas para abordar este tema en particular y entonces estoy intentando poner en discusión y me gustaría pensar y reflexionar con ustedes sobre este tema. Contarles también que desde el año pasado nos reunimos regularmente con una colega alemana, Steffi Grundmann, de la Universidad de Wuppertal, para a conversar específicamente sobre trabajo doméstico. Pero bueno, ahora me alegra esto, poder hacerlo en nuestra lengua y escuchar también cuáles son sus ideas y pensamientos al respecto. Antes de comenzar con la presentación, me gustaría invitarles a que mientras les cuento un poco de dónde viene lo que van a escuchar a continuación, piensen y si quieren escriban en el chat o en un papelito o hacia el costado, qué tareas domésticas han realizado en lo que va del día o, bueno, en México es un poco más temprano, en un día regular. Digo, una se levanta y empieza a hacer cosas, ¿cuáles son estas cosas? Si pueden por lo menos pensarlas o si quieren compartirlas en el chat, también me gustaría. Y mientras tanto yo voy a compartir, ¿puedo compartir? Sí, perfecto. A ver, ahí comparto. ¿Lo pueden ver bien? Yo no sé si llego a ver. ¿Se ve bien? Sí, bueno, pero quiero poner una presentación y ahora no estoy pudiendo. A ver un momento. Disculpe, para esto tenía que ponerme el título, el nombre correcto. A ver, ¿ahí ven mejor? Sí, Sí, yo creo que bien. ya ahí está ya. Ahí se ve Bien, bien. perfecto. Bueno, ahí estaba la portada y como les comentaba, eh, esto se desprende un poco de la tesis. El objetivo de la charla va a ser, entonces, en un primer momento, explorar los vínculos entre la preparación de alimentos y el trabajo de cuidados en los tratados sobre agricultura de Catón, Barrón y Columela, producidos a grandes rasgos entre los siglos II antes de nuestra era y primero de nuestra era, y nos detendremos a reflexionar sobre qué implica el trabajo doméstico. Propondré una definición que no busca resolver la cuestión, sino que constituye una invitación al debate. Luego, pensaremos en las formas en que se ha pensado el trabajo doméstico desde las teorías económicas hegemónicas y modernas, para pensar juntas qué aspectos de estas teorías pueden resultar útiles para pensar el trabajo doméstico en la antigüedad, y cuáles no, y cuáles deberíamos repensarlos. Seguidamente, analizar el rol social
como adición al rol económico de los trabajos domésticos, para pensar de vuelta esto en el mundo romano, y incorporar las categorías de clase y género que estuvieron surgiendo en las conversaciones anteriores, y me gustaría que también entren en este momento. Finalmente voy a retomar la fórmula que muy sugerentemente han incluido en el título del conversatorio y que me resulta muy interesante, que es la cuestión del sustento y el sometimiento. Y bueno, espero con ansias oír sus ideas, y creo que todas conocemos ese momento de una presentación, cuando una termina de hablar, que aparece por lo general un académico varón, voy a decir, que levanta la mano y dice que más que una pregunta tiene un comentario. Bueno, en este caso, bien vengo esos comentarios más que preguntas, porque bueno, la idea es también escuchar qué ideas tienen al respecto y no tanto ofrecer verdades. Bueno, como me presentó Amalia, estudié en la Universidad de La Plata e hice este proyecto de doctorado en cotutela con la Universidad de Bruselas. Eh, y ahí exploré la alimentación y la nutrición, y en el sexto capítulo de la tesis exploré el trabajo realizado por mujeres y niños en vínculo con la producción, procesamiento y preparación de alimentos a partir de estos tratados sobre agricultura. Allí subrayé dos procesos clave de la producción de alimentos que no estaban siendo atendidos o por lo menos posicionados esto como centrales en los trabajos sobre alimentación, que son el procesamiento y el almacenamiento de los frutos del trabajo agrícola, que son piezas clave para transformarlos en alimentos, sea para su consumo inmediato o para su intercambio o consumo a posteriori. Los autores de estos tratados buscaban explicar a su audiencia cuál era la mejor forma de administrar una propiedad agrícola. Si bien es cierto que los agrónomos latinos se refieren a unidades que conceptualizamos en torno a la noción de villae, es decir, grandes propiedades trabajadas en su mayoría, aunque no exclusivamente por mano de obra esclava, y por lo general con un dueño absentista, quisiera argumentar aquí que algunos aspectos, y en especial los que refieren al trabajo de las mujeres, bien pueden ser extrapolados a otras unidades productivas, incluso medianas y pequeñas, aunque por supuesto con variaciones y atendiendo algunas cuestiones. En el marco de la propiedad agrícola, entonces, el mantenimiento de la tierra, como también el de las herramientas y de los trabajadores y trabajadoras de la unidad, incluyendo animales, constituía un elemento esencial para garantizar la continuidad de la misma. Por ello estipulaban que una parte de lo producido debía destinarse para el consumo por parte de los miembros de la unidad, lo que incluía propietarios, visitantes y a los propios trabajadores, y que esos bienes fueran suficientes para todo el ciclo productivo. Los procedimientos necesarios para la transformación, almacenamiento y preparación de los alimentos, como también las decisiones en torno al racionamiento de lo producido, entraban dentro de la esfera de actividades apuntadas a las trabajadoras mujeres de la unidad, en particular a la huílica o la administradora. La contribución económica de estas trabajadoras o bien ha sido parcialmente reconocida, asimilándolas a meras compañeras de sus pares varones, como es el caso de la huílica y el huílicus, o bien directamente invisibilizada. El objetivo de este capítulo de la tesis era subrayar la importancia de las actividades atribuidas a las trabajadoras en la transformación de los productos agrícolas, pero al mismo tiempo sugerir que las personas que desarrollaban estas tareas tenían acceso y control efectivo sobre recursos alimenticios. En grados variables, por supuesto, y hay que pensar en distintas configuraciones, pero observar este rol que cumplían en actividades que considero esenciales para transformar los productos agrícolas en alimentos, además puso en evidencia los múltiples roles que desempeñaban estos personajes femeninos introducidos por los autores. La huílica y la pastora tenían a cargo el trabajo agrícola y ganadero, y al mismo tiempo tenían que proveer las condiciones adecuadas para la subsistencia y el mantenimiento de sus compañeros varones y del resto de la unidad productiva. Y sobre este punto quisiera enfocarme ahora. En vínculo con la transformación o procesamiento de los frutos del trabajo agrícola en el marco de la unidad productiva, para Catón, la huílica estaba encargada de ser limpia y mantener la finca ordenada, y limpia por supuesto, limpiar y ordenar el fogón todas las noches antes de ir a dormir, tener un suministro constante de comida a mano para el huílicus y para toda la familia, ahí la fórmula del título, quibum tibi et familiae curet, uti coctum habeat,
Y aquí familia lleva la definición romana que incluye a todos los integrantes de una unidad, incluyendo a las personas esclavizadas. También tener gallinas y muchos huevos, disponer de un almacén con frutas preservadas, saber hacer buena harina y moler. Es importante mencionar que el Tratado de Catón constituye un solo libro, y este pasaje en particular, el que está dedicado a la Wílica, el narrador se dirige directamente al Wilicus, es decir, al varón. Por lo tanto, las indicaciones sobre las tareas que debe desarrollar la Wílica son dirigidas a esta figura que es su par varón. También tenemos que hablar que Catón, fiel a su estilo conservador de las tradiciones romanas, establece mecanismos de control y de supervisión para la Wílica. Por ejemplo, le recomienda al Wilicus que haga que la Wílica le tema, haz que te tema. Bien, esto es interesante porque está redactada también en modo imperativo. En el Tratado de Barrón, escrito en el siglo I antes de nuestra era, es decir, hacia la República tardía, sorprendentemente la figura de la Wílica, excepto algún comentario marginal, no está presente, es decir, no hay una dedicación, un apartado a las tareas de la Wílica. Sí está presente en el segundo libro dedicado a la cría de animales, lo que él llama la Venus del pastor, o la pastora, vamos a decirle en este contexto para darle un poco más de entidad. La pastora debía seguir a los rebaños, preparar la comida para los pastores y hacerlos más diligentes. Ahí pongo un signo de pregunta porque yo no entiendo bien qué significa hacerlos más diligentes, tal vez si alguna tiene alguna idea, o tengo una idea, pero no sé si es eso. Y finalmente, en el Tratado de Columela, que es el más extenso de este corpus, el autor dedica un libro completo, el libro 12, a las tareas de la Wílica. Retoma algunos de los lineamientos morales ofrecidos por Catón y previene al lector, que ya no es el Wilicus, sino presumiblemente el dueño de la unidad, cuidar que la Wílica no se incline por el vino, la glotonería, la superstición. Pero también recoge varios puntos ofrecidos por Genofonte en su obra El Económico, mediados por los comentarios y la traducción de Cicerón. La obra de Genofonte estuvieron haciendo alusión las compañeras en las presentaciones previas. En relación con el alimento, esta trabajadora debe inspeccionar todo lo que ha sido traído bajo techo para ver que no esté dañado, recibirlo, constatar que se encuentre intacto, lo que incluye el fruto de la cosecha, pero también las herramientas, separar lo que será consumido inmediatamente y guardar el resto en la reserva, de manera que la provisión para un año no sea consumida en un mes, proveer de tratamientos médicos y cuidado a cualquier miembro de la unidad que se encuentre enfermo, recordar lo que ha sido traído a la casa y ver que sean almacenados en lugares adecuados y que permanezcan intactos, dividir los recipientes y las cosas que se utilizan para guardar y preparar alimentos de uso cotidiano en dos grupos, lo que es suficiente para un mes y lo que es suficiente para un año, y a cada uno dividirlo en dos porciones, y facilitárselos a los esclavos, servuli dice, que están encargados de la preparación diaria de la comida. El resto del libro 12 de Columela, lo que representa la mayor parte del libro, está dedicado a las tareas de la Wílica organizadas a partir de las estaciones del año y con un fuerte énfasis en la preparación de preservas y de alimentos. Sobre esto me gustaría, sobre los tres tratados, un poco mencionar que las traducciones que nos han llegado de las obras clásicas han influenciado fuertemente en el imaginario colectivo sobre el mundo romano, y el uso del genérico masculino, tanto en castellano como en inglés, ha derivado a veces en interpretaciones sesgadas de las fuentes, y las lecturas actuales también, digamos, el historiador, la historiadora que lee también ejerce un sesgo o implanta un sesgo, nos ha llegado un poco deformada. Digo, yo hasta que no leí el libro 12, no me di cabal cuenta de la importancia que tenía la Wílica o el personaje de la Wílica para el funcionamiento de la unidad productiva. Por otro lado, me parece preciso puntualizar en que en los tratados la Wílica y la pastora aparecen como las únicas trabajadoras mujeres de la unidad, lo cual resulta inverosímil por varias razones. Primero, porque sabemos a través de fuentes legales que en las unidades productivas eran vendidas con el instrumentum, que un término que designaba todo aquello que permitía la reproducción de la unidad, y en este marco se mencionan diversos trabajadores y trabajadoras que eran parte sustancial de la unidad productiva. Ahí está la referencia en el digesto en la pantalla,
pero podemos ver que hay mujeres que cocen el pan, las huilas, las huílicas, las que trabajan la lana y las que preparan la comida. Por otro lado, es imposible pensar que la diversidad y el número de tareas asignadas a la huílica puedan ser realizadas por una sola persona. Por lo tanto, considero que deberíamos pensar que en esta referencia a una sola trabajadora esconde el trabajo de una multiplicidad de otras mujeres. Mi objetivo inicial al relevar estos trabajos realizados por mujeres en las unidades agrícolas era resaltar el rol central que tenían en el procesamiento y almacenamiento. No obstante, resulta evidente que entre los trabajos hallamos una mezcla de tareas orientadas a la producción agrícola y otras vinculadas con el cuidado y mantenimiento de las personas. Me resultó necesario entonces profundizar en esta peculiar combinación y reflexionar sobre las implicancias sociales, económicas y vitales del trabajo de las mujeres. Las tareas que aseguran la reproducción y el bienestar del conjunto de los miembros de una unidad productiva constituyen un agregado a las tareas estrictamente productivas. Esto lo pongo en duda, lo podemos charlar, pero lo que usualmente pensamos como tareas productivas. Más allá de algunos trabajos realizados mayoritariamente por investigadoras mujeres, no se ha reconocido el valor económico y social de las mismas. Creo, además, que corresponde encuadrar a las tareas orientadas a asegurar la reproducción de los integrantes de las unidades bajo el concepto de trabajo doméstico. Con esto busco no tanto definir, delimitar y explicar este fenómeno, sino cargarlo de sentido político, y por ello afirmo que el trabajo doméstico es trabajo, y que las mujeres del mundo romano cumplían un rol social y económico central al desarrollar estas tareas. La pregunta que emerge ahora, entonces, es ¿qué es el trabajo doméstico? Jane Whittle es una investigadora británica que sostiene en un artículo de 2019 que cuando se habla de trabajo doméstico para el mundo preindustrial, el término doméstico es utilizado en tres formas distintas. La primera como un conjunto de tareas, la segunda en términos del contexto en el cual se realiza el trabajo o el hogar, y la tercera para explicar una relación entre estas actividades y el mercado. Sobre el primer significado, podemos decir que más allá de que tengamos en mente una lista de tareas con las que asociamos el trabajo doméstico, es imposible delinear de una vez y para siempre cuáles son las tareas que se integran en él. De hecho, si comparáramos las listas que les pedí que hicieran de las tareas que hacen ustedes y las que hago yo, serían distintas. Lo mismo serían distintas las tareas que hacemos hoy de las que hicieron nuestras madres y abuelas en el pasado. Pero seguramente también habría algunas de esas tareas que se mantienen a lo largo del tiempo. Entonces, la lista de tareas es útil, aunque no explica por sí sola en qué consiste el trabajo doméstico. Sobre el segundo significado, identificar el hogar como el espacio donde ocurre el trabajo doméstico puede derivar en discusiones sobre los límites del mismo, o en otras palabras, hasta dónde se extiende el hogar. Si pensamos en una visita al mercado en busca de alimentos, ¿constituye esto trabajo doméstico por más que sea realizado fuera del hogar? Algunas propuestas, como las de Cándida Martínez López y María Dolores Mirón Pérez, proponen pensar a la unidad doméstica en términos del conjunto de actividades productivas y relaciones sociales que incluye, transcurran en el interior o el exterior. Esta idea de transcurran en el interior o exterior nos permite un poco trascender esa dicotomía entre el hogar y el afuera. Finalmente, la cuestión de la relación entre el trabajo doméstico y el mercado está asignada por una discusión respecto a la diferenciación entre la producción para el consumo propio en oposición a la producción para el mercado. No obstante, esto en la práctica y para el mundo antiguo creo que es más fuerte todavía, resulta imposible diferenciar una de la otra. Sea en el contexto de una unidad familiar o en el marco de una propiedad agrícola de gran tamaño, la proporción de la producción que se destinaba al consumo de los dueños o de los trabajadores y aquella que se llevaba al mercado para su intercambio podía variar ampliamente en cada nuevo ciclo en respuesta a un gran abanico de condiciones contextuales, climáticas, productivas, de precio, de transportes, entre otras. De acuerdo a lo que hemos analizado en la obra de Columela, es la huílica la encargada de separar de entre lo cosechado aquello que es preciso para el consumo y la reproducción de los trabajadores y ver que sea suficiente para todo el ciclo. El autor no da especificaciones respecto a qué proporción de lo producido debe ser almacenado y qué parte puede ser intercambiada, pero podemos pensar que eran decisiones en las que la huílica tenía cierta injerencia. En definitiva, ninguno de estos tres usos contribuye a definir claramente qué es el trabajo doméstico. La propia autora desagrega el concepto de trabajo doméstico en el trabajo de la casa o housework, que incluye la limpieza de la casa y la cocina,
y el trabajo de cuidados, care work, tanto de niños, ancianos o de enfermos. Hay otras propuestas como las colegas españolas han hablado de actividades de mantenimiento, que es un concepto que parte de investigadoras feministas desde la arqueología, que es muy interesante, pero yo considero que sigue siendo valioso conservar el término trabajo dentro de lo que estamos hablando. Entonces, sin pretender agotar la cuestión, por supuesto, considero que resulta importante mantener esto, trabajo y doméstico. Y ofrezco una posible definición que puede ser vapuleada luego. Trabajo doméstico entonces referiría al agregado de actividades desempeñadas dentro o fuera de la casa, orientadas al mantenimiento del hogar y de sus miembros y asegurar al mismo tiempo la subsistencia y el bienestar individual y general. Ello incluye la provisión de apoyo material, emocional, alimento y el cuidado de la salud. Si bien esta definición no resuelve algunos problemas, como por ejemplo qué actividades concretamente estarían incluidas y cuáles no, es posible desde esta perspectiva interpretar las múltiples tareas apuntadas a las trabajadoras mujeres en los tratados romanos, eh, que están orientadas al sostenimiento de la unidad productiva y que no son estrictamente productivas en términos de la producción agrícola. Y si bien hay una parte de la descripción de sus trabajos que nos permite identificarlas como trabajadoras agrícolas, hay otra serie de tareas que nos permite identificarlas también como trabajadoras domésticas. Existen numerosos estudios sobre los trabajos de las mujeres, y aquí debo reconocer de vuelta una tradición de investigadoras, sobre todo españolas, son las que yo más conozco, pero debe haber más, de las cuales me gustaría conocer, que en numerosos artículos, tesis y libros han contribuido a trabajar, a darle forma al problema y a ponerlo en palabras. Dos de ellas han participado del conversatorio, Carla Rubiera Cancelas y Sara Casamayor Mancisidor, pero también hay muchas otras. Más allá de estas importantes contribuciones, las investigaciones más generales que se centran en la economía y el trabajo romanos y que no están interesadas por formular una lectura desde el género específicamente, rara vez incluyen al trabajo doméstico dentro de la economía. Esto evidencia que aún queda por establecer un vínculo entre trabajo doméstico y economía de manera que forme parte de los análisis históricos más amplios. En el artículo antes referido, Jane Whitwood plantea una pregunta muy interesante, que es ¿cómo fue que el trabajo doméstico quedó ubicado por fuera de la economía? Con este interrogante, la autora expone un asunto clave para la reflexión, que es que las actividades que forman parte del trabajo doméstico no han sido consideradas como trabajo propiamente dicho en el marco del pensamiento económico moderno y como consecuencia no han sido incluidos dentro de los relatos sobre la economía en el pasado. Podemos vincular esto con una definición fundacional de la economía como disciplina moderna en el siglo XVIII y la subsiguiente desarrollo de teorías, y a grandes rasgos podemos identificar dos líneas hegemónicas de pensamiento económico que han referido al trabajo doméstico, aunque, como sostenemos, ninguna ha ofrecido un marco adecuado para, en primer lugar, valorar la relevancia económica del trabajo doméstico y, en segundo lugar, integrarla adecuadamente en las interpretaciones sobre la economía. El primero de ellos, a partir de 1960 y nutrido por los conceptos de oferta, demanda o utilidad, y en el marco del desarrollo de marcos de contabilidad nacionales, aparece la teoría de la New Household Economics, basada principalmente en las contribuciones de Gary Becker, de quien, voy a hacer el comentario, nuestro inefable presidente es expreso seguidor. Esta teoría entendía que las mujeres se especializaban en el trabajo doméstico como consecuencia de una división sexual del trabajo basado en sus aptitudes biológicas. Se plantea un modelo de familia centrado en la figura de un varón proveedor, el male breadwinner model, que constituía la forma más económica y eficiente para las parejas casadas de organizar su vida. La propuesta de Gary Becker se inspiró o se copió o tomó sin pedir permiso del trabajo de investigadoras mujeres que analizaban el funcionamiento del hogar desde una perspectiva económica neoclásica. Una de ellas, Margaret Reid, desarrolló un sistema de recolección de datos basado en el uso del tiempo para dar cuenta de la contribución económica del trabajo doméstico desarrollado por mujeres en el ámbito del hogar. Si bien este procedimiento ofreció a los economistas una base sobre la cual incorporar el trabajo doméstico a la reflexión económica, siguiendo a King y Jefferson, sostenemos que la abstracción del valor del trabajo doméstico a la cantidad de tiempo empleado
para su realización no refleja cabalmente la naturaleza del trabajo doméstico. Primero porque el tiempo dedicado a la realización de las múltiples tareas que forman parte del trabajo doméstico, además del trabajo de hacer las tareas, también existe lo que llamamos la carga mental, que es un trabajo más que no se expresa en una acción concreta, pero que es parte del esfuerzo que requiere este tipo de trabajo. Y en segundo lugar, y vinculado también con el primero, no existe un horario de trabajo para las trabajadoras domésticas o para los trabajos domésticos. Entonces, equipararlo con otros tipos de trabajo tal vez nos hace perder el rol social clave del trabajo doméstico, que vamos a volver sobre este punto más adelante. Bueno, y a todo esto también tenemos que agregar el comentario de que las asunciones, algo obvio, en las que se basa la teoría de Becker son esencialistas y androcéntricas, al asignar esta división sexual una característica natural. A pesar de algunos intentos realizados por estimar la contribución de las tareas domésticas al PBI o al PIB, como le dicen en México, las mediciones actuales a veces del PBI continúan excluyendo al trabajo doméstico, ¿no? En estos cálculos. En el año 2021, la ahora discontinuada Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, perteneciente al Ministerio de Economía de la Argentina, elaboró un informe sobre la contribución del trabajo doméstico y de cuidados al PBI nacional. En este contexto se utilizaron cálculos sobre uso de tiempo y del valor que tendrían esas tareas si fueran remuneradas. Acá hay que reconocer que el trabajo doméstico en nuestros días está muy mal pago y es realizado en su mayoría por mujeres de clases pobres y migrantes, con lo cual el cálculo al que arribaron es conservador, está muy por debajo de lo que realmente valdrían si se las remunerara adecuadamente, ¿no? Aún con todo esto, las investigadoras concluyen, ahí pueden ver los dos gráficos. El primero son los sectores de la industria y la contribución al PBI, y en el primero no está integrado el trabajo doméstico y de cuidados, y en el segundo sí lo está. Pueden ver que la barra superior del gráfico que está abajo, bueno, supera al de la industria y el comercio, que son las dos áreas económicas que contribuyen en mayor medida al PBI. Más allá de los números o de cómo estén construidos, creo que impacta mucho el verlo representado de esta manera y nos hace pensar, bueno, ¿qué pasa cuando eso no se tiene en cuenta? La otra corriente ha sido el marxismo, y si bien el trabajo doméstico no aparece como un elemento relevante en la teoría económica marxista, un comentario formulado por Engels en su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, permitió el desarrollo de una corriente de pensamiento en torno al mismo. Engels expresó que, bueno, lo voy a reducir, pero habla de la producción y la reproducción de la vida inmediata, y por un lado de la producción de los medios de existencia, de productos alimenticios, ropa, vivienda y de los instrumentos que se necesitan, y por otro lado de la producción de las personas y la continuación de la especie. El tema de la reproducción de la vida inmediata no es desarrollado después en la obra, y más allá de este escueto comentario, el análisis económico marxista en general se centró en la producción y el intercambio de mercancías y en la apropiación de la plusvalía, mayoritariamente en el contexto de la fábrica y enfocado en un sujeto obrero varón. Se reconoció una esfera pública donde tenía lugar la producción y una esfera privada donde tenía lugar la reproducción. En este marco, el trabajo doméstico quedó excluido del análisis económico y el trabajo de las mujeres fue solo considerado en términos de su participación en el mercado de trabajo industrial. En torno a la década de los 70, pensadoras feministas resaltaron la omisión del trabajo doméstico en los análisis económicos previos y ofrecieron una mirada crítica a la teoría marxista enfocándose en el concepto de reproducción. Desde su perspectiva, las numerosas actividades incluidas en el trabajo de cuidados y doméstico realizado por mujeres aseguraba la reproducción biológica a través de la provisión de servicios sexuales, la crianza de los niños y el cuidado de la salud, y al mismo tiempo proveían las condiciones materiales y emocionales necesarias para la reproducción diaria de la fuerza de trabajo a través de actividades tales como la preparación de alimentos y la limpieza. El aspecto más relevante de esta propuesta es el señalamiento del rol que cumple el trabajo doméstico en el sostenimiento del capitalismo. Los beneficiarios últimos del trabajo doméstico realizado mayoritariamente por mujeres en el contexto del hogar serían la clase capitalista al derivar la reproducción de la fuerza de trabajo al ámbito privado.
El trabajo doméstico no remunerado e invisibilizado resulta de esta manera indispensable para la reproducción de todo el sistema social. En palabras de Silvia Federici, el trabajo doméstico es trabajo socialmente necesario, pues el mantenimiento de los sistemas económico y social se sostienen en última instancia en el trabajo doméstico de las mujeres. Si bien ambas corrientes teóricas consideran el asunto de perspectivas distintas, ninguna logra desituar, es decir, abstraer históricamente el fenómeno del marco mayor del desarrollo de la sociedad capitalista. Esto nos presenta un desafío a la hora de tratar de definir el trabajo doméstico en las sociedades precapitalistas, eh, porque, bueno, no cumple el mismo rol, no se inserta en el mismo contexto. Entonces, voy a traer las palabras de un colega que recientemente en una conversación enfatizó que, bueno, es preciso pensar cómo era y qué rol cumplía el trabajo doméstico en las sociedades precapitalistas, tal vez en oposición a las capitalistas, y entre distintas formaciones sociales precapitalistas entre sí para poder entender lo específico de cada contexto. Y esto también nos lleva a la pregunta de en qué lógicas económicas o en qué modo de producción, con lenguaje marxista, se insertaba el trabajo doméstico y de qué manera. Entonces, me interesa pensar en qué aspectos de estas propuestas pueden contribuir a la reflexión sobre el trabajo doméstico en la antigüedad. De lo anterior, entonces, quiero traer algunos aspectos de los cuales podemos conversar luego. De nuevo, no son conclusiones, son solo traer temas. Por un lado, la naturalización de una división del trabajo por género, que aún hoy continúa en el trasfondo de muchas teorías aplicadas tanto para el presente como para el pasado. Me refiero a la identificación de ciertos rasgos naturales que inclinan a las mujeres a ciertos tipos de trabajo. También una alternativa a esta naturalización de la división del trabajo es tal vez pensarlo que la división del trabajo es el resultado de relaciones de explotación, pero creo que sigue igual quedando algo, hay un vínculo entre naturaleza, género y división del trabajo que sigue estando latente. Principalmente porque seguimos siendo las mujeres las principales trabajadoras domésticas. Luego, la superposición de tareas productivas y reproductivas, algo que redunda en una doble carga para las mujeres. Esta idea creo que es válida para nuestro presente, pero también lo vemos en la descripción de la Huílica y la Pastora, tienen una doble carga de tareas. Luego el rol social del trabajo doméstico, esta idea de que es socialmente necesario, y yo agrego que si es socialmente necesario, es económicamente relevante, y por lo tanto tenemos que incluirlo dentro de la reflexión sobre la economía. Traigo a colación en el contexto de la pandemia, por ejemplo, hablábamos de trabajadores y trabajadoras esenciales, pero esta caracterización se disipó rápidamente y de los aplausos pasamos a las exigencias. En nuestro país, por ejemplo, se está intentando prohibir el derecho a huelga a trabajadores de áreas esenciales, entre las cuales estamos los docentes y también enfermeros, doctores, lo cual la esencialidad de nuestro trabajo termina siendo un problema. Luego, ¿cómo valorar este trabajo? El uso de referencias como el tiempo empleado o la contribución al PBI no reflejan exactamente la relevancia social de este tipo de trabajo. Y finalmente, si debemos pensar al trabajo doméstico como una marca de sometimiento o si podemos visualizar también ventajas para la vida de las mujeres en el desarrollo de estas tareas. Existen otras aproximaciones a la economía romana, las mencionaré brevemente, pero en el contexto de propuestas neoinstitucionalistas hay algunas referencias a trabajos de las mujeres, pero yo entiendo que principalmente se enfocan en la participación de mujeres como trabajadoras en el ámbito público, y el trabajo doméstico está sugerido, pero no está muy desarrollado. Otra alternativa es la presentada recientemente por Claire Taylor, en la que articula un enfoque económico de la historia del mundo griego, utilizando como eje el concepto de provisión social o social provisioning. Y bueno, hay algunas cuestiones que están buenas, como que el hogar se presenta como un punto nodal que articula entre las esferas pública y privada, retoma el foco en lo colectivo, y bueno, esta me parece algo para una buena propuesta para tener en cuenta. Pero bueno, la pregunta, digo, más allá de estas alternativas, la pregunta permanece: ¿cómo podemos definir el trabajo doméstico en sociedades precapitalistas y en la sociedad romana en particular? Volviendo entonces a los tratados de los agrónomos latinos,
el libro dedicado a los trabajos de la Huílica en la obra de Columela, el libro 12, inicia con una referencia a lo económico de Xenofonte a través de la traducción, como dije, de Cicerón. Allí se presenta el matrimonio entre la mujer y el hombre como una asociación útil para la continuidad de la vida. Esto se sustenta primero en una necesidad humana, y acá las traducciones dicen que él necesita, o el hombre necesita, pero el latín dice una necesidad humana, de disponer sustento y refugio. Y en segundo lugar, en una predisposición natural de las mujeres a ser más tímidas y cuidadosas, y de los varones a ser más audaces, lo que los haría más adecuados para los trabajos del interior a una y para los trabajos del exterior a los otros. Más adelante, Columela comenta que en los tiempos de los antepasados, el trabajo doméstico fue peculiar de las mujeres, y aquí esta frase domesticus labor matronalis fuit, y que el trabajo conjunto de la esposa y el marido contribuían al bien común. En esos tiempos no era necesario, dice Columela, emplear ni a un willicus ni a una willica, pues los propios dueños administraban la propiedad. Esta configuración se contrapone con la situación contemporánea del autor, en la que él observa que las mujeres se entregan al lujo y al ocio, quien pudiera, y se apartan de la antigua costumbre de las madres de familia, mater familias mos, que hay una cuestión ahí de la tradición de las madres de familia que me parece interesante en esa referencia, y es porque las matronas no se encargan ellas mismas de los trabajos que le corresponden, que se vuelve necesaria la figura de la Wílica. Esta caracterización de la Wílica y el Willicus como un paralelo al de la Domina y el Dominus también nos permite pensar en los entrecruzamientos entre trabajo doméstico, clase y género. Carla Rubiera Cancelas, en un análisis del 2010, analiza la figura del Willicus y la Wílica como estereotipos femeninos y masculinos de esclavitud. Y entiende que, bueno, estos personajes sustituyen de alguna manera a los del Dominus y la Domina. Su lectura es pertinente porque también hay nota una expresa subordinación de la Wílica al Willicus y de la mujer ante los dueños también. Pero poniendo el foco en el trabajo doméstico y considerando la multiplicidad de configuraciones de las unidades domésticas que pudieron adoptar en el mundo romano, propongo pensar que en base a la combinación de tareas productivas y reproductivas, y a esta idea del dominus y domina y willicus y willica como pareja, como complementarios, podemos considerar que existen rasgos en común entre el trabajo doméstico realizado por las trabajadoras de la huila y con los de muchas mujeres en otras unidades productivas de diverso tamaño. Por otro lado, debemos reconocer que más allá de la descripción de una multiplicidad de tareas, estos autores establecen en algún punto de sus relatos una jerarquía de control y vigilancia, el dominus o el willicus, e incluso la domina, que me parece también un elemento a tener en cuenta. No obstante, si consideramos la cantidad de tareas a cargo de la Wílica, las locaciones en las que tienen lugar esas tareas y la regularidad de su trabajo a lo largo del ciclo productivo, es difícil pensar que hubiera alguien controlando en todo momento a esa trabajadora. Entonces propongo pensar también que esta trabajadora, y no solo ella, sino también otras, desarrollarían regularmente su trabajo por su cuenta, y en ciertos puntos, si fuera necesario, esta jerarquía de control se pondría en funcionamiento. Como lo leo yo, esta jerarquía parece más como una latencia de las narraciones, más que como una realidad cotidiana. No obstante, es algo a tener en cuenta, sobre todo al momento de pensar la cuestión del sometimiento. Puntualmente, la parte de trabajo doméstico que se vincula con la alimentación, es decir, la transformación de los productos agrícolas, su almacenamiento y su racionamiento a lo largo del ciclo productivo, y sumado a esto el cuidado de la salud, que también es una atribución de la Wílica, lo que implica la preparación del alimento, pero también de las medicinas, constituyen aspectos centrales para garantizar la continuidad de los miembros de una unidad productiva, cualquiera sea. Entonces propongo pensar que el punto clave del trabajo doméstico es administrar recursos para sostener la vida, sea en las grandes huilas trabajadas por manos de obra esclavizada o en medianas y pequeñas propiedades. Para concluir, bueno, lo que me resulta impactante es que el foco desmedido en la producción orientada al mercado, en el desarrollo de los mercados, en la generación de riqueza, en los análisis económicos del mundo romano y más allá también, ha redundado en una desvalorización del rol económico del trabajo doméstico. Esto ha sido acompañado, por supuesto, por una falta de predisposición general de los investigadores a considerar el trabajo realizado tradicionalmente por mujeres en el marco del hogar y en beneficio del sustento de todo el grupo
como trabajo propiamente dicho. Afortunadamente existe una tradición de estudios que buscan reflexionar en torno a estas contribuciones, pero resulta un desafío aún vigente lograr que estas cuestiones sean integradas plenamente en un discurso histórico más general. En el análisis del trabajo doméstico a partir de la figura de la huílica y de la pastora permite observar algunas cuestiones que pueden contribuir a definir los marcos desde los cuales pensar esta cuestión, aunque por supuesto no son conclusiones contundentes. Entonces, de lo anterior expuesto, bueno, agrego esta pregunta, si en la definición de trabajo doméstico se puede incluir los cuidados, si los cuidados son parte del trabajo doméstico o deberíamos definirlos de otra manera. Eh, y al analizar la Huílica como trabajadora doméstica, aparecen algunas cuestiones que me parece necesario resaltar. Por un lado es el rol central que tiene tanto en los procesos de producción como de reproducción del grupo, pues de ella depende que lo producido sea debidamente procesado, almacenado y que sea suficiente, pero también que exista un excedente para intercambiar en el mercado y que se pueda sostener el conjunto de los trabajadores. En la Huílica se observa también una superposición entre tareas productivas y reproductivas. También en el trabajo doméstico, adscrito a la Huílica, se le asignan ciertas tareas en representación de su género, lo que implica que existe una noción de una división natural del trabajo, operativa en la antigüedad, al menos desde la normatividad proyectada por los agrónomos latinos. Existe también una cadena de vigilancia por sobre la figura de la Huílica que incluye no solo al Huílicus y al Dominus, sino también a la Domina, y entonces hay que atender ahí a los entrecruzamientos entre género y clase para profundizar en la reflexión sobre el trabajo doméstico. Otro punto es que el trabajo doméstico implica, como sostuve antes, la gestión de recursos orientado al sostenimiento de la vida y como consecuencia no puede permanecer al margen de las interpretaciones económicas. Al mismo tiempo, las formas de valorar el trabajo doméstico, asimilándolas a otras formas de trabajo, resulta insatisfactoria precisamente por el rol central que el mismo ocupa en la provisión del sustento. Existe en la fuerte esta cadena de control expresa, en la cual podemos pensar el sometimiento, pero sigue existiendo una tensión, y por eso también propongo pensar que en el desempeño de ese trabajo doméstico, la Huílica, pero también otras mujeres en distintas unidades, poseían un amplio margen de acción. Y acá retomo el concepto de agencia del que habló ayer Evelia. Tenían efectivo acceso y control de los recursos del Estado, en ella caía el racionamiento de los productos alimenticios, y por lo tanto propongo pensarla como un ámbito donde existía un ejercicio de poder por parte de las mujeres, y esto tensiona con la idea de sometimiento. Finalmente, también recordar la dimensión comunitaria del trabajo doméstico. Por detrás de la Huílica probablemente existían muchas otras mujeres anónimas, como también han referido mis compañeras que han expuesto antes que yo, que compartían la realización de estas tareas. El objetivo de esta presentación entonces ha sido plantear los numerosísimos interrogantes que me surgen y que fueron surgiendo en torno a este tópico, y bueno, sin ánimos de ofrecer ninguna interpretación definitiva al respecto, sino más bien escuchar sus ideas y construir colectivamente una aproximación a este tema que me resulta tan relevante. Les agradezco mucho la escucha atenta. Eh, Ahí en pantalla van a ver algunas ideas que son posibles tópicos para el debate posterior, por ahí lo puedo dejar en el trasfondo, pero algunas preguntas sobre trabajo doméstico, y quería hacer un comentario sobre los cuidados, en ese apartado que dice sobre cuidados, algo que fue surgiendo en las presentaciones previas que me parece necesario resaltar a este punto, que son necesarios. Los trabajos de cuidado son necesarios y todos ofrecemos cuidados de alguna manera y nos cuidan, que son transversales a toda la sociedad, todas las clases sociales necesitan ser cuidados. Eh, Son intergeneracionales, como bien mencionaban ayer, sobre todo, que se habló de la vejez, y hay muchas maneras de cuidar. Y también la cuestión de la voluntariedad del cuidado, que es algo que también emergió. Así que bueno, después podemos charlar sobre algunas de estas cuestiones, pero les agradezco mucho, ahí está mi contacto si quieren hacer comentarios o lo que fuera. Y voy a robar un minutito para hacer una promoción, contarles que el año que viene en nuestro país se llevará adelante las jornadas interescuelas, departamentos de historia, en el cual nos encontramos estudiantes, docentes e investigadores de todo el país,
En esta ocasión tendrá lugar en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, muy linda provincia, y junto a mi colega Lorena Steller presentamos una mesa que se titula Estudios sobre mujeres y de género en el Mediterráneo antiguo. Ahí está el mail para consultas, pero bueno, si alguna de ustedes tiene ganas de visitar nuestro país y participar de la mesa, las recibiremos con muchísima alegría. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marianela, muy, muy interesante tu presentación. Sin duda es un tema muy rico que tiene muchas aristas desde el cual interpretarlo y profundizar. Creo que es una primera exploración que hace a este tema y habría precisiones muy, muy interesantes y muy, muy importantes que seguir avanzando, ¿no? En primer lugar, me parece importante distinguir la diferencia que puede haber entre el Willicus, que es el capataz o el que está a cargo de la villa, o de la vila, Huila, y su esposa, ¿no? La Huílica. Entonces, desde ahí hay una relación de identidad que sería interesante también trabajar. Ella es en función del oficio, primero del oficio del marido. O sea, ella es nombrada con el oficio del marido. Después ella tiene sus propias atribuciones, obligaciones y tareas que desempeñar. En ese sentido, no considero que se pueda equiparar a Domina. La Domina también es nombrada como la esposa del Dominus, ¿no? La identidad siempre asociada a la figura masculina. Y hay que recordar también que muchas de estas vilas campestres funcionaban en un sistema de arrendamiento. Entonces, en realidad el dominus, como tú lo mencionaste, era un dominus que estaba ausente, que estaba muchas veces en la urbe. Ese es un gran tema en el que creo que hay mucho para trabajar, para precisar, para seguir profundizando. Otro tema muy importante y me pareció muy atractivo que tú planteaste, el tema del trabajo doméstico. Y ahí habría también que pensar si el trabajo doméstico es el mismo en una domus urbana que en una vila. Creo que no. Creo que hay que pensar la especialización del trabajo doméstico, dependiendo del contexto en el que se realiza. Pero también a mí me pareció muy interesante la ponencia de Carla Rubiera, en donde ella plantea que los oficios forman parte de la identidad de esas mujeres anónimas. Y eso me parece muy importante porque hay oficios que son únicamente femeninos, a diferencia de el bilicus y la bílica, o, bueno, el dominus no es un oficio, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de las ornatrices, como ella misma mencionó, es un oficio puramente femenino. O igualmente el caso de las nodrizas, que también lo mencionaron, ¿no? Son oficios que son exclusivamente de las mujeres. Entonces, en ese sentido, ¿hasta qué punto eh, los trabajos domésticos, todos tienen una correspondencia con un oficio, o si todos los oficios son trabajos domésticos? Eso también es creo que un gran tema que está muy interesante para profundizar y precisar y seguir pensando. Y por último, me pareció muy interesante la definición que proponías de unidad doméstica, como aquellas relaciones que trascienden el lugar, la espacialidad, ¿no? Porque no todas las relaciones, digamos, de ese trabajo doméstico en un sentido amplio, se desarrollan dentro de la domus o dentro
de la villa. Y en ese sentido habría que pensar si la villa, en algunos casos, es una extensión de la domus. Marcial tiene un epigrama en donde es muy claro, varios epigramas en donde es muy claro esto, ¿no? Tú tienes la domus urbana en la ciudad y el campo en las afueras de la ciudad. El campo como unidad productiva, ¿no? Que abastece la domus y también hay un excedente para la venta. Y bueno, y en ese sentido, aunque me parece muy atractivo todo el análisis económico que tú presentas, por momentos me pregunto si esas categorías que surgen de realidades, de materialidades y de intangibles muy distintos a los del mundo antiguo, hasta qué punto eh, pueden explicar realidades, materialidades e intangibles tan distintos. Creo que es muy atractivo para abrir la mente y ver desde otra perspectiva los textos clásicos, que eso es algo que siempre enriquece, porque finalmente están vivos, ¿no? Uno en cada lectura es una nueva interpretación y puesta en valor de ese documento. Pero bueno, esto un poco como haciendo una gran síntesis de los temas que a mí me dejaron pensando y que creo que también se puede profundizar y precisar por la riqueza y la complejidad que encierran y por la invisibilidad en la que estuvieron durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece muy valioso, muy destacable todo lo que hemos estado conversando estos días. Yo le decía a Evelia al principio, cuando me encontré al inicio, que realmente me ha despertado un montón de ideas y me han venido un montón de referencias a los autores que he trabajado porque los he explorado con otra mirada, buscando otros temas. Y ahora, escuchándote, también me he encontrado con que esos mismos autores pueden hablar y pueden contarnos cosas desde otro lugar. Claro, con el sesgo de que son hombres, ¿no? Y eso fue también muy interesante en la observación de Carla Rubiera, en el sentido de que todos estos testimonios literarios son escritos por varones, ¿no? Entonces, eh, es una voz que siempre llega o silenciada o mediatizada. Entonces, bueno, eh, no sé, dejo abierto el micrófono, Marianela, para ti, para todas las colegas que están presentes para seguir la conversación. Creo que tenemos todavía un ratito como para poder dialogar antes de que termine este conversatorio. Y por las dudas, antes de que si alguien ya se empieza a retirar, extenderle la invitación de que hoy en la tarde continúa el conversatorio ya con la actividad de cierre a las 16 horas, me parece, Evelia, hora de México, con el homenaje a la profesora Elsa Bronte. Bueno, Marianela y colegas, dejo el micrófono para ustedes. Bueno, muchas gracias, Amalia, por este comentario tan abarcativo y tan reflexionado. Sí, me pasó lo mismo, también muchas cosas que fueron presentando y tomé un montón de anotaciones, estaba tal vez en viaje o estaba escuchando solamente y haciendo otra cosa, pero me surgían ideas y preguntas por primera vez. Me gusta mucho que podamos encontrarnos de manera virtual porque, bueno, así estamos conectadas a través de océanos y continentes, pero por primera vez lamenté mucho que esto no tuviera lugar en un mismo espacio porque creo que la mejor parte de esto saldría en esas conversaciones de café, después de la presentación y sí, tal cual, me parece como muy rico, además de lo que tengamos cada una para aportar a partir de la investigación, bueno, de ponernos en común algunas cosas y charlar sobre estos temas. Me resulta muy interesante esto que mencionas de el Willicus y la Willica y la referencia al Dominus y Domina. Eh, Ulrich Roth dice que no siempre la Willica tendríamos que pensarla como esposa, o sea, como consorte, como pareja del Willicus, que era
que podríamos pensarla mejor como una trabajadora por su propia cuenta, pero lo que decís en términos del el nombre que lleva su trabajo, sí, y hay una equiparación. Y en esa equiparación también con el dominus y la domina, por supuesto, no se igualan, porque hay cuestiones ahí de poder y de circunstancias socioeconómicas que son muy distintas. Eh, pero sí me sirve para eso, para pensar en formas concretas, cuando yo decía tenemos que pensarlo en unidades habitacionales y productivas diversas, de distinto tamaño, con distintas composiciones. Bueno, lo que nos llega de los agrónomos es esta imagen también de representaciones sobre los trabajos femeninos y masculinos, y de ahí tenemos que pensar o estirar un poquito cómo se podrían adaptar a distintas configuraciones. Así que me resulta muy interesante el comentario de la huila como extensión de la domus, bueno, cómo distintas unidades productivas pueden organizar ese trabajo doméstico y qué significa ese trabajo doméstico en esas distintas circunstancias. Así que muchísimas gracias por el comentario. Entonces, Evelia, Muchas gracias, Marianela. Primero por aceptar estar acá en estos conversatorios que en efecto los pensamos desde el inicio virtuales porque estábamos en pandemia y después, pues para acercarnos, aunque estemos en distintas latitudes, Amalia está en Uruguay, tú estás en Argentina, pues ayer España y nosotros acá en México. Entonces eso es increíble, aunque tienes toda la razón, si estuviéramos presencial sería pues otra manera de riqueza. A mí también yo me dedico a Grecia, como saben, pero como Amalia me estaba diciendo al inicio, cuando nos encontramos antes de que entráramos, pues hay un montón de cosas que dijiste que me hicieron pues reflexionar y como eso, Amalia usó la expresión de me voló la cabeza. Por ejemplo, con la primera pregunta que nos hiciste, que yo empecé a escribir, pero después dije, no, ya más bien lo voy a pensar. ¿Qué trabajos domésticos habíamos hecho hoy? A mí, en el instante, yo tengo una hija de 8 años, todavía está pequeña, y en el instante se me vino todo lo que hice hoy como cuidado. Eh, por ejemplo, no he lavado ni un plato. Bueno, sí metí a lavar ropa, pero no he trapeado, no nada. Pero, pues sí la levanté, sí le preparé lunch porque mi pareja no está, entonces a mí me está tocando todo. La llevé a la escuela, regresé, le preparé unos hot cakes porque me pidió para la tarde, etc. Entonces después pensé, y tú lo planteas incluso al final, si esos cuidados son parte del trabajo doméstico. Que yo diría que sí, y la verdad nunca lo había pensado como separado, que los cuidados fueran eh, independientes del trabajo doméstico. Yo siempre lo había pensado junto. Entonces me hiciste pensarlo, que me parece muy interesante, lo voy a seguir pensando, pero es como importante hacernos la pregunta, porque entonces si es parte de, pues crece, ¿no? Ese trabajo doméstico, cuando solo se centra en una sola persona, que en general, no digo que siempre, en mi caso no es así, pero en general se centra en la mujer, pues el trabajo doméstico que en general hace la mujer, pues se potencia, porque quienes tienen hijos saben que es una cosa así, que no puedes abarcar todo el tiempo unos cuidados. Entonces, eso, primero, gracias por meterme la pregunta en la cabeza. Y otra cosa que ya lo dijo Amalia, la diferenciación o no del trabajo interior y exterior al hogar también me parece muy importante. Y yo como ayer mi ponencia la empecé con esta cita que conocemos muy bien de Genofonte, que dice, las mujeres están hechas para el hogar, las interior, y los hombres para el exterior, y que hay muchas investigaciones al respecto, pero también hay otras, como tú bien apuntas, Marianela, que dicen, a ver, no es tan así, no es que las mujeres no salieran, también salían, ¿no? Y meterlas implica entonces, como dijo Amalia hace un rato, un poco invisibilizarlas y encapsularlas para evitar o para no reconocer su aportación a la economía de la ciudad.
o sea, yo sé que estamos hablando de distintos contextos. Roma y Grecia, si bien tienen muchas cosas en común, también tienen muchas diferencias. Y también me viene a la mente que yo creo que lo utilizas, aunque no lo mencionaste, pues la concepción, el concepto de interseccionalidad. Sin esa idea, no podemos hacer casi nada, ¿no? Sin esa idea de pensar, y como también mencionó Amalia, que cómo hacemos para estudiar todos esos contextos, todos esos, bueno, sí, la ciudad, el campo, clases altas, clases bajas. Yo ayer decía, pues la idealización, la idea de que las mujeres se queden en casa y que sigue pasando en la actualidad, al menos aquí en México. Hay un como resurgimiento de esta housewife, de quedarse en Sí, sí. eso, eso, ¿no? Como horrible. No, yo lo considero así un retroceso horrible, pero hay un resurgimiento de las clases altas, de la aspiración de la mujer a quedarse en el hogar y dedicarse a sus 6, 7, 8 hijos, porque no tienen uno, tienen muchos, y cocinar todo el día y hacer el hogar. Pues, a mí me parece que es una idealización eso de clases altas, porque en otras clases pues no hay manera de vivir. En México no se puede vivir con un solo salario, a menos que sea un salario enorme. Entonces, bueno, eso también, la interseccionalidad, que por lo que dices, si la usaste, aunque no lo mencionaste, también me parece Sí, interesante. sí. Eh, y también tu planteamiento de cómo fue que el trabajo doméstico quedó ubicado fuera de la economía. ¿En qué momento? Yo ayer en la ponencia pensaba eh, e incluso también le hice la pregunta a Cecilia Colombani, así si creíamos, si tú me dirás, en el caso de Roma, que los griegos, en mi caso, como hicieron a propósito o pensaron, idealizaron a propósito, minimizaron el trabajo doméstico para no reconocerlo como parte de la economía de la polis. O sea, si fue, ¿cómo decirlo? Como a propósito, como forma de minimizar el trabajo de la mujer. En el caso de Grecia, yo creo que en muchos aspectos sí, en Roma no lo sé, ya ustedes me dirán, tú me dirás, Marianela. Pero es interesante ver en qué momento ya como que fue clarísimo, eh, eh, idealizadamente, que el trabajo doméstico no era parte de la economía de una sociedad, que pues es importante, ¿no? Pensarlo, porque en qué momento decidieron los economistas que no, que era una cosa que la mujer tenía que hacer por su naturaleza sexual. ¿En qué momento? Entonces, bueno, todas esas cosas te agradezco y solo te quiero pedir, ¿en qué texto está esto de Taylor, de Social Beth Provision? Taylor. Sí, es un artículo que sacó el año pasado eh, y se llama, Si no no sé te si, a escribo y ver, te lo pido. No, no, sí, no. por favor escribime Sí, o sí, bueno, tienes mi correo y te es muy lo pido. interesante y la escuché en una presentación y ahí fue que digo, más allá de si es el concepto de provisión social sea el Ah, adecuado, está muy buena la lectura que hace y donde se articula sí, el espacio doméstico y eh, la vida en la ciudad. Y ella lo hace sobre Grecia, así que tal vez eso. te... sí, bien. Sobre este último punto, bueno, muchas gracias por todos estos comentarios y pensamientos. Sí, son, en realidad, socialicé preguntas que me hago en el día a día y que no las tengo en claro porque creo que tampoco las tenemos en claro para analizar nuestra sociedad actual y entonces, incluso si aplicamos las ideas o no hay definiciones, digo, que consensuadas sobre qué es trabajo doméstico, qué son trabajos de cuidado, hasta dónde llega uno, cómo se puede conceptualizar, cómo se puede medir, cómo se puede valorar. Entonces, me parece cuestiones que vale la pena pensarlas un poco para poder pensarlas en la antigüedad, teniendo en cuenta que, digamos, para no caer en esencializaciones, como suele pasar, por ejemplo, en los estudios sobre campesinado, a veces se tiende a pensar al campesinado como el mismo durante siglos y siglos y que, bueno, los campesinos vivían más o menos igual. Y con el trabajo doméstico pasa algo de eso. Uno supone que las tareas domésticas son las mismas de siempre, porque siempre necesitamos lo mismo, techo, comida
pero en realidad hay no solo que difieren mucho, y por eso decía las listas que podamos hacer de las tareas que cada una hace, difieren mucho en cada casa, en cada circunstancia, en cada familia, en cada contexto, y se insertan de una manera distinta en cada contexto económico también y social. Entonces me parece nada, necesario pensarlos un poco antes de simplemente volcar ideas modernas sobre el pasado. Sobre qué constituye dentro y fuera del hogar y cómo impacta esto en la economía, creo que también es muy interesante que eh, si escuchamos a Finlay, los griegos no tenían un Ujú. concepto de economía como lo entendemos nosotros. Entonces ahí hay que hacer un trabajo mucho más grande de límite, bueno, que eso sí, los investigadores varones sí se dedican a las cuestiones de la economía y cuánto era el pensamiento económico y no, sin contar el trabajo doméstico o algunos trabajos hechos por mujeres, por supuesto. Eh, pero si no tenían una idea de economía como la tenemos nosotros, de una esfera apartada. Pero sí, y como mencioné en la presentación, algunas investigadoras han pensado en este origen del concepto de economía que proviene de oikonomía y el oikos como un punto, digamos, importante para pensar a la gestión de recursos, o a la gestión del hogar, o a la administración. Digo, también eso es algo para explorar. También estuve pensando en estos días en el vínculo entre o economía y trabajo doméstico que hace referencia a la domus. Entonces, también pensando si incluso los trabajos del exterior de la producción agrícola no podrían considerarse también parte del trabajo doméstico, porque en algún punto están orientados también a proveer el alimento que va a sostener a esta unidad productiva. Entonces, ¿en qué punto? Como que complica más la cuestión si pensamos a la domus o al oikos vinculado con el resto de la sociedad, no desde una mirada política, pero sí más de funcionamiento social. Las implicancias económicas del oikos y de la domus son abarcativas, mucho más abarcativas que simplemente por eso a veces se hace referencia como al consumo personal o al consumo para el interior de la familia. Y bueno, ¿qué significa eso? Porque lo que la familia consume no se separa de lo que luego vende. Hay ahí un ejercicio que se hace en cada momento concreto para ver hasta dónde llega. Eh, y bueno, no tengo, digamos, definiciones muy concretas, pero sí me parece que hay muchas puntas o muchas líneas por trabajar para poder tener una mirada un poco más armada con respecto a este tema. Y sí me parece valioso insistir en las implicancias económicas del trabajo doméstico, en que el trabajo doméstico es trabajo y es un trabajo muy complejo, o sea, como ningún otro, es un trabajo que es a tiempo completo, que no termina nunca, que es muy repetitivo, que cambia con el tiempo, cambia con las circunstancias, no es el mismo trabajo el que tenés ahora con tu hija de 8 años que el que vas a tener cuando tenga 20, que no se hace en soledad, y pese a que sí, asociamos y estamos asociadas las mujeres al desempeño de estos trabajos, eh, también es un trabajo en el que los hombres contribuyen y en los niños también, porque todos nos cuidamos y todos, eh, en medida más, medidas menos, no sé, en la casa de las clases altas, si está Stratwife, si el marido hace algo, solo llega y... Pero de alguna manera también el trabajo del marido también se puede pensar como un cuidado en el sentido que está orientado a la provisión de lo que se necesita para el bienestar social. Pero bueno, esa mirada también es disruptiva con por ahí las miradas más económicas previas que ordenan más claramente entre productivo e improductivo o entre productivo y reproductivo. Por eso alguna de las preguntas que planteaba era si es relevante pensar en productivo y reproductivo, porque algo que también surge o me surgió de la lectura de los tratados, es que no hay una división muy estricta entre el trabajo doméstico y el otro tipo de trabajo. Esa es una identificación que hice yo porque veía que había algunas tareas que, bueno, eran particularmente asociadas a las trabajadoras mujeres y no a los varones. Pero bueno, se podría pensar también, bueno, esto, no tengo respuestas, solo preguntas.
Gracias, Marianela. Antes de darle la palabra, hay una mano levantada al iPhone Space, no sé quién será. Me gustaría leer un comentario que aparece en el chat que escribió Jazmín Rosas Robles. Dice, pienso que el trabajo doméstico puede contar como una profesión porque existe una especialización dentro de una actividad. Incluso pensar que las técnicas eran heredadas entre las mujeres y Mm, mejoradas. A mí me parece muy interesante pensar incluso en la gastronomía medicinal, en la que mediante los alimentos se buscaba aliviar y nutrir. Me parece muy importante este comentario por varios aspectos. En primer lugar, porque trae a colación el tema de la transmisión de estos conocimientos, que es de manera oral, de generación en generación, lo que constituye sin duda un patrimonio intangible eh, que se mantiene gracias a la propia comunidad que reconoce el valor de esas técnicas. El segundo aspecto que me parece muy importante es justamente esa palabra, ¿no? La introducción de la tecne, que creo que es un tema que nos ha quedado por fuera. Hablamos, digo, es normal, ¿no? Hay tantos temas, hablamos de oficios, hablamos de trabajo doméstico, pero no hablamos de tecne. Y un tercer punto que menciona en ese comentario que tiene que ver con la gastronomía medicinal, le llama ella, los remedios caseros, la manera en la que se cura, me parece que ahí hay que poner en la mesa de discusión también otra dicotomía que es lo público y lo privado. Y yo me he quedado pensando, a raíz de todas estas charlas que hemos tenido con el tema de la cocina y de la elaboración de alimentos, que es un tema que trabajo desde hace muchos años, la diferencia entre el copus, que es el cocinero, que es la proyección hacia afuera, hacia lo público, hacia el banquete, y la preparación de alimentos para el sustento cotidiano que recae mayoritariamente en mujeres. Entonces, cómo la diferencia también de los oficios se podría leer desde esa dimensión o esa clave de lo público y lo privado, ¿no? Desde la organización de la casa, y en ese sentido, mmm, las mujeres no necesariamente estaban encerradas en la casa, pero estaban en el ámbito de lo privado y por lo tanto invisibilizadas, aunque salieran a la calle. Algunas no, algunas eran muy notorias y la calle siempre, o la calle en sentido amplio, ¿no? O sea, el hecho de salir fuera del hogar daba notoriedad. Entonces, bueno, Marianela, no sé si quieres comentar algo y Sí, sí, después damos la palabra. sí, es muy interesante el comentario y lo agradezco mucho, pero también tu comentario lo enriquece, así que me parece que también pudiste identificar estos tres puntos que, nada, sirven para pensar otras cuestiones. También pensaba, bueno, esto de las técnicas heredadas, de cómo se pasa este conocimiento, que es de manera oral, que nos cuesta mucho registrarlo o rastrearlo a partir de las fuentes que nos quedan, por esta cuestión de que las fuentes han sido producidas mayoritariamente por varones o la autoría es de varones. Eh, sobre este aspecto y sobre el uso de sustancias medicinales en la tesis, pero es también lo que estoy trabajando ahora, a partir de un análisis de la historia natural de Plinio, sobre todo en comentarios que hace él al pasar de aplicaciones de sustancias naturales como alimento y medicina, eh, intento recoger un poco ese acervo social de conocimiento que es digno de pasar a otras generaciones y que tal vez no está adscrito a una autoridad concreta. Sí, se menciona a Hipócrates, se mencionan a médicos o incluso a filósofos, pero también Plinio desliza algunas piezas de información que no corresponden a nadie en concreto. Y ahí me parece que está velado, por supuesto, este conocimiento que se traspasa y que es importante porque sostiene y porque cura también, digamos, en el alimento y la medicina como un fondo de conocimiento general, pero del que las mujeres participan también activamente. Eh, y sobre esto público y privado también me parece que es algo muy complejo y muy
incluso la dicotomía público y privado como dos espacios diferenciados es también una construcción muy cargada de las miradas del siglo XIX, por lo menos como las pensamos hoy, y que tal vez también haya y existen, ¿no? Trabajos sobre esto, pero para aproximarnos de una manera distinta tal vez a lo que significa el público y privado en la antigüedad. Me resultó muy interesante un comentario que no recuerdo quién de las expositoras lo hizo, pero de redes de sociabilidad femenina, incluso dentro de las unidades, digamos, esta cuestión de los agrónomos dicen, bueno, que no charle con la vecina, que no invite que no invite amigas, que no... y este reforzamiento de la prohibición o de intentar restringir un poco los contactos de las mujeres con otras mujeres de otras unidades, un poco puede estar significando que esto sucedía y ponía en jaque este control que se intenta establecer en estas jerarquías que se arman. Entonces también me parece interesante que, bueno, en ningún caso, o tal vez hubiera, sí, por supuesto, mujeres que estuvieran confinadas a algún espacio concreto, pero incluso confinadas, y encontramos la manera de conectarnos con alguien más, de intercambiar información, de intercambiar saberes, y también en esos cuidados se intercambian eh, saberes, quiero decir, y entonces no hay espacio del todo privado, o el espacio privado también es un espacio de intercambio. Pero bueno, tampoco, no tengo nada concreto. No sé, tenían levantada la palabra un, un asistente o una asistente iPhone Space, pero ahora no lo veo, no sé si habrá cambiado el nombre. Ah, Sí, soy yo. Esperanza, perdón, Esperanza Sí, es Morelos. que, Adelante. bueno, yo estoy en letras clásicas y bueno, ahora está aquí metida en esto. Y de hecho escribía un cuento sobre eso, ¿no? Sobre una persona que, pues, o sea, ver relacionada su, y ya está publicado, ¿no? De hecho, o sea, ver relacionada su profesión con el cuidado, con el trabajo doméstico y todo eso. Entonces, todo eso la termina enloqueciendo, ¿no? Y he visto, bueno, programas y que hablan sobre eso, ¿no? Que a lo mejor, o sea, sí, quieren ser las amas de casa perfectas, o sea, lavar, no sé, hacer todo ellas, a lo mejor y si tiene alguien que les ayude, pero la mayor parte y ser profesionistas y pues acaban mal o dicen, no, pues son personas que acaban tomando pues somníferos o para poderse levantar o cosas de esas, ¿no? Yo veía que, por ejemplo, mi mamá se enfermaba muy frecuentemente de los nervios, ¿no? Pero, o sea, por querer trabajar y también tener y cosa más, ser la ama de casa perfecta, pero yo lo vi aquí en mi familia, o en mi casa, y aún así, aunque mi papá ayudaba, en las cuestiones del hogar. Entonces, está esa parte, ¿no? Pero, sí, sin embargo, o sea, yo creo que las mujeres en Grecia, o sea, eran completamente de su casa, bueno, en la antigua Grecia, pero está esa parte, bueno, que me acuerdo que leí apenas en el libro de Irene Vallejo, no, yo no lo sabía tan concretamente o de lleno, como dice acaba de decir la ponente, ¿no? Que Mariela, eh, las mujeres en Roma sí las preparaban, o sea, ellas tenían una educación porque ellas también educaban a la vez a sus hijos, ¿no? Porque sus hijos pues eran unos retos, o tenían que tener cierto manejo en el lenguaje, en la retórica, porque también enseñaban a sus hijos, ¿no? Y entonces, y que incluso muchos de los poetas, creo que Tibulo y otro, se cree que otro poeta, lírico, bueno, Tibulo leí, o sea, me acuerdo muy bien perfectamente, que se cree que era de una ama de casa, ¿no? O sea, o de una matrona romana, ¿no? Que eran mucho más preparadas que algunas, que estaban muy bien preparadas, ¿no? Pero ellas están ahí en su casa y también me recuerda esto de o sea, que la preparación, o sea, o el conocimiento tampoco debería de estar peleado, ¿no? Con que si una mujer, o sea, ahora una mujer tiene más de decidir, no, yo me quiero dedicar a mi casa, pero a lo mejor y pues
voy a la universidad, tengo un doctorado, una maestría, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, en Japón las mujeres también se preparan y esta cultura, pero igual y no está mal, no, también quieres ser profesionista, ¿no? Bueno, no, ni me he casado ni nada y ni, a lo mejor ni pretendo tener hijos, ¿no? Entonces, pero está esa parte de que las mujeres ahora tenemos, o sea, por ejemplo, yo elegir no casarme, ni tener hijos, etcétera, y antes a lo mejor no lo puedo hacer, no, me tenía que casar o no, y estamos en ese tiempo, ¿no? En esa época que ahora podemos elegir nuestra posición, nuestra condición social, ¿no? Y no como antes, ¿no? Entonces, bueno, ese Gracias. era mi comentario. Muchas gracias, Esperanza, por compartir tu comentario, tu vivencia. Y estos temas son muy movilizadores, ¿no? Y eso es para mí algo muy valioso de estudiar la antigüedad clásica, que finalmente siempre nos conecta con el hoy, con quienes somos, en ese gran continuo histórico, ¿no? Que somos parte también. Creo que ya estamos en hora, no sé, Belia, tú me dirás si vamos cerrando o si hay tiempo para algún Pues, comentario más. pues si quieres, no sé, Marianela, si quieres cerrar. Eh, Bueno, no, les agradezco muchísimo. Primero la invitación, me puso muy contenta recibir la invitación porque, bueno, mis estudios los hice un poco en Argentina, un poco en Bruselas, pero siempre atendiendo tal vez a bibliografía escrita en inglés, y me parece que también es necesario reivindicar lo que hacemos, incluso desde este lado del charco, como construcción de conocimiento también a veces algunos temas o algunas quedamos por fuera de esa discusión internacional, y entonces reivindico nuestra necesidad de imponer ciertos temas, y uno muy importante que bueno, que no, digo, yo no encuentro bibliografía sobre trabajo doméstico en la antigüedad, o la poca que hay son comentarios al pasar. Entonces digamos, tenemos que disputar esos espacios también, porque si no el relato general siempre pasa por, bueno, los países europeos, sobre todo Inglaterra, podemos decir, y, y bueno, y nosotras también tenemos algo para aportar en una mirada, como decía Amalia, miradas nuevas siempre sobre las fuentes que ya fueron leídas y releídas y releídas, pero tal vez el no ser herederas de esas sociedades, o herederas directas, estamos intervenidas por esas sociedades, pero al estar en otros territorios también tenemos otras miradas que pueden ser útiles para pensar los temas de la antigüedad. Y también, como decía María, nos tocan en nuestro cotidiano, y también merece la pena que avancemos sobre los cuidados y sobre el trabajo doméstico en nuestras conversaciones también cotidianas. No todo es leer las fuentes, también implica nuestras vidas uy, me fui de foco, como investigadoras y como personas. Así que bueno, muchas gracias también a todas las personas que se conectaron y que compartieron sus ideas. Bueno, muchas gracias, Marianela, gracias a todas las asistentes y a las organizadoras. Y Evelia, te doy la palabra para que tú hagas la despedida. Muchas gracias por la invitación. no, pues muchas gracias a ustedes dos, Marianela, por aceptar dar la ponencia, y Amalia, siempre estás con nosotras apoyándonos, muchas gracias. Y les esperamos a las 4 de la tarde para el homenaje a nuestra profesora Elsa Rodríguez Brando. Muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias. Chao. Adiós.